Buenas noches. En esta mágica noche de San Juan, la Banda Sinfónica Complutense y yo mismo nos unimos para arropar con voz, alma y música las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Disfruten del viaje.
Esta noche hemos tenido a bien reunirnos al calor de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Para algunos el poema más importante de la literatura española. Pero antes de disfrutar del poema propiamente dicho, me gustaría hacer con ustedes un recorrido, un viaje a través del tiempo para valorar la influencia que este poema ha tenido en nuestra cultura y en la literatura universal de todas las épocas. En el anochecer del siglo XV, en plena transición entre la Edad Media y el Renacimiento, en plena revolución espiritual y cultural, un joven poeta, Jorge Manrique, plasmó en sus versos una profunda reflexión ante la eterna partida de su amado padre. Jorge Manrique pertenecía a una familia de larga tradición militar y literaria. A su padre, don Rodrigo Manrique, le llegaron a llamar el segundo Cid. Participó en la Guerra de Sucesión al trono de Castilla, apoyando a Isabel I, que luego sería conocida como Isabel la Católica, y siguió apoyando a los reyes católicos durante toda su vida en sus campañas militares y en la consolidación del reino de Castilla. Su muerte supuso para su hijo un duro golpe que encontró en la escritura una forma de expresión, desahogo y consuelo. Don Rodrigo se casó con Mencía de Figueroa, con la que tuvo varios hijos, siendo el más famoso de ellos nuestro amigo Jorge, que nació en Paredes de Nava en 1440. Jorge, ya poeta y soldado, se casó con Guiomar de Meneses. Y para que veáis que esto de las familias diversas o desestructuradas no solo es una cosa de ahora, la hermana mayor de Guiomar, Elvira, fue la tercera esposa de don Rodrigo. Así que padre e hijo eran concuñados. Bueno, además de la obra literaria, Jorge Manrique tuvo una destacada carrera militar ocupando cargos importantes en la corte de los Reyes Católicos hasta que falleció por una herida en combate en el castillo de Garci-Muñoz, Cuenca. La obra que hoy nos ocupa se escribió entre 1476, fecha de la muerte de su padre, y 1479, fecha de su propia muerte. Tenía 39 años. A pesar de su corta vida, nos ha dejado un legado imborrable en nuestra literatura y ha sido una enorme fuente de inspiración para escritores posteriores. La época en la que vivieron don Rodrigo y Jorge fue una época muy convulsa, y esto quedó plasmado en su producción literaria. Por una parte, estaban las disputas dinásticas. La muerte prematura de los reyes y la ausencia de un sistema claro de sucesión provocaron una fase de inestabilidad política y luchas internas. A esto hay que sumar las diferencias que había entre los nobles y la monarquía, que más tarde derivarían en la guerra de las comunidades de Castilla. Y a esto hay que añadir también el hecho de que todavía estaban en plena reconquista. En esta guerra contra los musulmanes participaron tanto don Rodrigo como Jorge. La obra que tenemos hoy entre manos no solo es un homenaje a la figura del padre, es una reflexión sobre la brevedad y la fragilidad de la existencia y de la importancia de vivir según valores éticos y morales que enriquecen el alma. Las coplas están marcadas por la influencia de la Edad Media, tanto en su contenido como en su forma métrica. La famosa copla de pie quebrado o copla manriqueña, que seguramente ustedes recuerdan del instituto. Una estrofa de 6 versos divididos en 2 grupos de 3, 2 octosílabos, rematados por uno de 4 sílabas. Las coplas siguen la estructura de la elegía medieval, el planto, una composición poética popular en la Edad Media en la que el autor lamentaba la pérdida de un ser querido, de una persona importante. Además, Manrique se inspiró en la filosofía estoica y en la poesía clásica, sobre todo en autores como Horacio y Ovidio, y en el tópico literario Tempus Fugit. Querría destacar 2 influencias muy claras y muy cercanas de las coplas. La primera es el lamento a la muerte de Trotaconventos, del libro de Buen Amor, de Juan Ruiz,
arcipreste de Ita, que dice: ¡ay, muerte! ¡Muerta seas, bien muerta y malandante! ¡Mataste a mi vieja, matarasme a mí antes! Enemiga del mundo, no tienes semejante de tu memoria amarga, nadie hay que nos espante. Al que hieres tú, muerte, nadie nos salvará, humilde, bueno, malo, noble, no escapará. Todos te los llevas, diferencia no habrá. Tanto el rey como el papa, mi chica nuez valdrá. La segunda influencia viene de la mano de la muerte que baila, la muerte que caza salvaje. Nos llega directamente desde las culturas prehistóricas y desde la mitología nórdica hasta la Edad Media. Las danzas de la muerte eran una forma de expresión en la Edad Media en la que se representaba la muerte personificada en un esqueleto que interactuaba con personas de diferentes clases sociales, recordándoles la inevitabilidad de su aparición. En la danza general de la muerte, por ejemplo, la parca se encuentra con un labriego, con un predicador, luego con el rey, con un cardenal, con un arzobispo, con el papa. Un desfile semejante lo encontramos en las coplas, cuando Manrique nos habla de los que se ha llevado la muerte, cuando dice: ¿qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? Nos habla de las damas, de los trovadores. Se trata del tópico literario Teatrum Mundi, presente en la frase shakespeariana: el mundo es un escenario, y en el auto sacramental alegórico de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. También es el tópico Omnia Mors Equat, la muerte todo lo iguala, el poder igualatorio de la muerte que no respeta víctimas ni jerarquías. Así como el sacerdote susurraba al oído del general victorioso que entraba en Roma: memento mori, recuerda que has de morir, para que la gloria no se le subiera a la cabeza, la muerte nos revela: tempus fugit, carpe diem, cum sum, ars longa vita brevis. Hoy también podremos bailar con la muerte en el pasacalle posterior a este recital que partirá desde la plaza de Cervantes. También me gustaría revisitar con ustedes, antes de pasar a las coplas, algunas semillas poéticas que Manrique plantó en su época, como estos dos hermosos cipreses, y cuya belleza ha seguido floreciendo a lo largo del tiempo. La primera de esas semillas la encontramos en el Renacimiento, en la obra de Garcilaso de la Vega. En el barroco, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo siguen con su estela filosófica y existencial. En el siglo XIX está en la obra del romántico por antonomasia, Gustavo Adolfo Bécquer. Y en el siglo XX otro Jorge, en este caso Jorge Luis Borges, escribió otras coplas a la muerte de su padre, revisitando este tema, pero desde otra perspectiva. Y está presente estas semillas poéticas de Manrique en la elegía de Miguel Hernández, en las coplas de Juan Panadero, de Federico García Lorca, y en 100 años de soledad de García Márquez, y en los versos del Capitán de Pablo Neruda, y en tantas y tantas obras. Manrique nos habla de la muerte del padre, uno de los tótems de nuestra cultura, presente en la conmovedora obra de Shakespeare Hamlet, o en la carta al padre de Kafka, o en la muerte del padre de Karl Ove Knausgård, o en Inconsolable de nuestro filósofo Javier Gomá, la muerte del padre. Otra perla manriqueña que no puedo dejar pasar es la que nace de: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. La vida como río. El filósofo griego Heráclito de 500 a.C. ya hablaba de que todo transcurre como en un río, en un constante fluir. Y para que veamos que es un tema universal, el poeta chino Li Taipo en el siglo VIII nos decía: ni el agua que transcurre
torna a su manantial, ni la flor desprendida de su cuerpo vuelve jamás al árbol que la dejó caer. Los hechos y los hombres viajan hacia el morir, como pasan las aguas del río azul a perderse en el mar. ¡Qué preciosidad! Y en el siglo XX, Fernando Pessoa nos dice: lo pases bien o lo pases mal, todos pasamos como un río. O como homenajea a Mario Benedetti, a Manrique, diciendo: este arroyo no vuelve, no se detiene nunca, pero en tanto que sigue, lentamente vapula. Y si no vuelves porque sueña hacia dónde va, a meterse en un río y con él en el mar. 3 años después de la muerte de su autor, se editaron las obras por primera vez y enseguida se convirtieron en un referente para todos los demás poetas. Dice Machado: entre los poetas míos tiene Manrique un altar. León Felipe expresa su admiración diciendo: yo quiero que mi traje, el traje de mis versos, sea cortado del mismo paño recio, del mismo paño eterno que el manto de Manrique. Otro tópico manriqueño que no podemos dejar pasar es el ubi sum. ¿Dónde estarán quienes vivieron antes que nosotros? ¿Dónde quedaron sus sueños? ¿Dónde quedaron sus tesoros, sus frustraciones? Quevedo se lamenta diciendo: ¡ah, la mía! ¡Nadie me responde! ¡Aquí de los andamios que he vivido! Mis tiempos la fortuna me ha mordido. Las horas, mi locura las esconde. Ayer se fue, mañana no ha venido, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fuego, un ser un descansado. Octavio Paz, en su libro La llama doble, quizá responde a este ubi sum, diciendo: el hombre es un ser incompleto. Apenas nace, se fuga de sí mismo. ¿A dónde va? Anda en busca de sí y se persigue sin cesar. Nunca es el que es, sino el que quiere ser, el que busca. Y si se alcanza o cree que se alcanza, enseguida se detiene, se despoja de nuevo de sí, se desaloja y prosigue su persecución. Es el hijo del tiempo. Las semillas manriqueñas las podemos perseguir hasta nuestras contemporáneas coplas a la muerte de su colega, de Luis García Montero. Recuerda, si se te olvida, que este mundo es poca cosa, casi nada, que venimos a esta vida con la sombra de una losa no pagada. Y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. El concepto de memoria como legado lo desarrolla Javier Gomá en su ya mencionado Inconsolable, cuando dice: ¿qué es al final la vida de un hombre? La lenta gestación de un ejemplo póstumo. Toda nuestra vida se resume en una demorada preparación de la verdad que entregaremos a los que quedan aquí. Parece imposible responder a esa pregunta que algún día serán los que me sobrevivan. ¿Qué tipo de persona fui? Así en general. ¿Cuál fue mi destino? ¿Cómo seré recordado? ¿Qué imagen dejaré a los míos? Y me di cuenta de que todavía estoy a tiempo de retocar el cuadro antes de entregarlo, como si fuera un artista, de añadir nuevas formas, líneas y colores al lienzo de mi vida
para dibujar en él una imagen de lo humano que invite a quienes la recuerden a vivir con gozo, con confianza, con alegría. Cuando murió Manrique, fue enterrado en la iglesia de Uclés junto a su padre. Las tumbas de padre e hijo fueron destruidas y de sus restos, cambiados varias veces de sitio dentro de la iglesia, hemos perdido el rastro. Pero en algún sitio dentro de esa iglesia, bajo sus losas, estarán unidos padre e hijo, como lo están para siempre en los versos de sus coplas.
abrir el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente como en un punto se es sido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores. A aquel solo me encomiendo, a aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro, que es morar sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos cuando vivimos y allegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usáramos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Y aun aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y vivir en este suelo mío. Si fuese en nuestro poder tornar la cara fermosa corporal, como podemos hacer el ánima gloriosa angélica, qué diligencia tan viva tuviéramos toda hora y tan presta en componer la cativa, dejándonos la señora descompuesta. Ver de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que muramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad en los más altos estados desfallecen. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tierna cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál se para? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Pues la sangre de los godos, el linaje y la nobleza tan crecida, por cuántas vías y modos pierde su gran alteza en esta vida. Unos por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen, otros que por no tener, con oficios no debidos se sostienen. Los estados de riqueza que nos dejan a deshora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, porque son de una señora que se muda, que bienes son de fortuna, que revuelve con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni ser estable, ni queda en una cosa. Por eso digo que acompañen y lleguen hasta la fosa con su duelo. Por eso no nos engañen.
que se va la vida apriesa como suelo. Y los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales. Y los tormentos de allá que por ellos esperamos, eternales. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores. Y la muerte la acelerada en que caemos. No mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta y sin parar. Cuando vemos el engaño y queremos dar la vuelta, ¡no hay lugar!
Así los trata la muerte, como los pobres pastores de ganados. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus victorias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, qué fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trasero? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras fueron sino devaneos. ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar? Las músicas acordadas que tañían. ¿Qué se hizo aquel danzar? Aquellas ropas chapadas que traían. Pues el otro, su heredero, don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? Cuán blanco y cuán halagüero el mundo con sus placeres se le daba. Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró. Habiéndole sido amigo, qué poco duró con él lo que le dio. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan queridas, los Enriques irreales del tesoro, los jaeces y caballos de la gente y atavíos tan sobrados. ¿Dónde iremos a buscarlos? ¿Qué fueron sino rocíos de los parados? Pues su hermano, el inocente, que en su vida sucesor se llamó, qué corte tan excelente tuvo y cuánto gran señor que le sido. Mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua. Oh juicio divinal, cuando más ardía el fuego, echaste agua. Pues aquel gran condestable maestre que conocimos tan privado, no cumple que de él se hable, sino solo que lo vimos degollado. Sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros? ¿Qué le fueron sino pesares al dejar? Pues los otros dos hermanos, maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos trajeron tan sobrelevados a sus leyes, aquella prosperidad que tan alto fue subida y ensalzada, ¿qué fue sino claridad que estando más encendida fuera matada? Tantos duques excelentes, tantos marqueses, condes y varones como vimos tan potentes, di muerte. Doros escondes y traspones, y sus muy claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú, cruda, te ensayas con tu fuerza, las abierras y deshaces, las huestes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros, baluartes y barreras, la nava honda, chapada y cualquier otro reparo que aprovecha. Cuando tú vienes
amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente. Sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe, pues los dieron. Ni quiero hacerlos caros, pues todo el mundo sabe cuáles fueron. Qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro para esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos. Y a los bravos y dañosos, un león. En Ventura Otaviano, Julio César en vencer y batallar, en la virtud africana, Aníbal en el saber y trabajar, en la bondad un Trajano, Tito en liberalidad con alegría, en el brazo Aureliano, Marco Atilio en la verdad que prometía, Antonio Pío en clemencia, Marco Aurelio en igualdad del semblante, Adriano en elocuencia, Teodosio en humanidad y buen talante, Aurelio Alexandre fue en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe, Camilo en el gran amor de su tierra. No dejó grandes tesoros, ni alcanzó grandes riquezas, ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas. Y en las lides que venció, muchos moros y caballos se perdieron. Y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Pues por su honra y estado, en otros tiempos pasados, ¿cómo se hubo? Quedando desamparado, con hermanos y criados se sostuvo. Después que hechos famosos hizo en esta dicha guerra que hacía, hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierras que tenía. Estas sus viejas historias que por su brazo pintó en juventud, con otras nuevas historias ahora las renovó en senectud. Por su gran habilidad, por méritos y ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada. Y sus villas y sus tierras, ocupadas por tiranos, las halló, mas por cercos y por guerras y por fuerza de sus brazos las cobró. Pues de su rey natural, si de las obras que obró fue servido, díganlo de Portugal, y en Castilla quien siguió su partido. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subia de Ocañar vino la muerte a llamar a su puerta.
caballero, dejad el mundo engañoso y su halago. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para afrontar esta afrenta que os llama. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de fama tan gloriosa acá dejáis. Y aunque esta vida menor tampoco es eternal ni verdadera, mas con mucho es muy mejor que la otra temporal perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida deleitable donde moran los pecados infernales. Mas los buenos religiosos gananlo con oraciones y con lloros. Los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra amores. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que en este punto ganasteis por las manos. Y con esta confianza, y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que esta otra vida tercera ganaréis. No gastemos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo, que mi voluntad está conforme con la divina para todo y consiento en no morir con voluntad placentera, clara y pura. ¿Qué quiere el hombre vivir cuando Dios quiere que muera? Es locura. Tú, que por nuestro mal tomaste forma servil y bajo nombre, tú, que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, tú, que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, perdóname. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo y en su gloria. Y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, tan callando.
En la plaza de Cervantes, recordad. Hoy bailaremos con la muerte también, en esta mágica noche de San Juan. Muchísimas gracias.